Cuéntanos un poco, obviamente es el tema del sexenio. Así es. Acaban de declarar que será así como va a ser recordado este sexenio, este gobierno, y sin duda hay muchas cosas que, a pesar de que ha sido el tema más recurrente, pues de todas formas no las sabemos, y aquí las retratas. Sí, mira, el libro Narcotráfico para Inocentes es producto de una investigación larga, es una investigación que lleva por lo menos 5 años. Algunas de estas del material que está contenido en este libro fue publicado antes en la revista El Chamuco, bajo forma de historietas secuenciadas. Y básicamente la intención del libro es tratar de encontrar cuáles son los mecanismos que están detrás de tanto del negocio del narcotráfico como de la guerra contra el narcotráfico que inició el gobierno de Felipe Calderón. Que inició el gobierno de Felipe Calderón y lo anuncia como tal. Sin embargo, tú aquí haces señalamientos pues muy fuertes respecto a la infiltración del gobierno de Estados Unidos en temas de seguridad nacional. Así es. Mira, al hacer la historia del narcotráfico y de las guerras del opio de los últimos 150 años, nos encontramos con que estas guerras tienen como lógicas muy establecidas. En primer lugar son guerras imperiales, en segundo lugar son guerras de libre comercio, suelen ser guerras autofinanciables, suelen ser guerras que tienen una agenda oculta, suelen ser guerras en parte públicas, en parte privadas, suelen ser guerras que desgarran el tejido social. Y hay una constante en estas guerras, en lo que concierne a estas guerras en los últimos 70 años, en los últimos 50, 60, 70 años, en todas estas guerras ha intervenido Estados Unidos. Es decir, cuando yo empecé a hacer esta historia me di cuenta de, bueno, me pregunté, bueno, ¿y por qué México sería la excepción a esta regla? Entonces, empecé a revisar la historia del narcotráfico en Estados Unidos y la verdad es que es una historia fantástica. Estados Unidos tiene una situación de privilegio ante el mercado de las drogas. Por un lado, es el principal consumidor de drogas del planeta y por el otro lado es el policía del planeta. Que incluso así empezó con México, pidiéndole de manera secreta que empezara a producir medicamento amapola en época de guerra, y después se le sale de control. México sigue produciendo y veladamente es como se me sale de control, ¿no? No sé si lo hagan adrede o no, pero el hecho es que si en México se empezó a sembrar amapola de manera extensiva, fue por el convenio que establece Estados Unidos con en el gobierno de Ávila Camacho, ¿no? Es decir, que buscaba morfina para los hospitales de guerra norteamericanos. Pero hay toda una serie de datos. Si empiezas a revisar la prensa, si empiezas a revisar a los estudiosos del tema, te vas a dar cuenta que hay un montón de datos que nos obligan a ver que lo que nos dicen es que Estados Unidos está metido en esto desde hace mucho tiempo. Y si nosotros revisamos la prensa de los últimos meses, nosotros podremos ver que el gobierno de Estados Unidos está metido a muchísimos niveles. Nos acabamos de enterar que la DEA lavó dinero para un cártel. Nos acabamos de enterar de la operación Rápido y Furioso. Nos acabamos de enterar de que aquí operan agentes, exagentes y agentes de agencias secretas norteamericanas y que operan y que hay infiltrados, y hay otros que operan en cuarteles militares. Entonces, está claro que aquí, el adiestramiento incluso por supuesto, de tropas mexicanas en Estados Unidos. Incluso hubo un evento, una conferencia en Florida donde está el comando de fuerzas especiales, que trabaja las cosas de fuerzas especiales. Digo, cuando empiezas a armar toda esta información, cuando la empiezas a sumar, porque nosotros normalmente la recibimos parcializada, recibimos una notita un día, 3 semanas después recibimos otra, un mes después recibimos otra, pero ya cuando la juntas, te das cuenta que es toda una, es toda una maquinaria que está echada a andar y que tiene que ver con la guerra que se está llevando a cabo en México. Mira, hay un cable que los mexicanos, un cable de Wikileaks, que los mexicanos todos deberíamos de conocer, y es un cable que revela que además es un cable que nunca ha sido desmentido, que revela, como todos los cables de Wikileaks, por cierto, el cable revela que el 1 de septiembre de 2006 Felipe Calderón, habiendo sido ya legitimado por el IFE, se presenta en la embajada de Estados Unidos, expone su situación, el embajador evalúa
que Calderón se encuentra en una situación de extrema debilidad y decide apuntalarlo, como se lo pide a Calderón. Y lo que hacen es que forman un equipo de la embajada, un equipo de la misión, para que trabaje con el equipo de transición de Calderón en las áreas que son prioridad para Estados Unidos. Estoy platicando el cable casi textualmente. Bueno, que viene aquí súper referenciado. Sí. Sí. El tema es es decir, ¿cuál es el tema que es prioridad para Estados Unidos y mediante el cual Calderón buscó afianzarse en la silla presidencial? Solo hay uno, es la guerra contra el narcotráfico. Ahora, también haces una crítica al presidente Barack Obama. Sí, claro, por supuesto. A su premio. Sí, claro, bueno, es increíble que a Barack Obama le den el premio Nobel cuando es uno de los presidentes más guerreros de los últimos años, ¿no? Es decir, a mí me parece increíble que le hayan otorgado el premio Nobel de la Paz a un señor que ha impulsado como nadie las doctrinas de guerra irregular, las tácticas de guerra irregular, y esto lo sabemos por un reportaje en New York Times que cita altas fuentes del Pentágono, entre otros al ministro de la Defensa de Estados Unidos, ¿no? Entonces, las tácticas de guerra irregular son una nueva forma de control son una nueva estrategia que maneja Washington. Es nueva porque es decir, si bien estas tácticas se han utilizado ya desde hace décadas, el que se manejen como doctrina es algo novedoso. Pero esto se maneja como doctrina desde los últimos años de la gestión de Bush, y las tácticas de guerra irregular básicamente lo que buscan es apoyar o desestabilizar a gobiernos específicos, actores políticos específicos en función de los intereses de Estados Unidos. El dinero que llega a México por concepto de narcotráfico es una barbaridad. Se mide en decenas de miles de millones de dólares anuales. Y según las fuentes, es decir, no hay cifras precisas, exactas, pero hay estimaciones oficiales. Y según las diversas estimaciones oficiales, pues bueno, la Secretaría de Hacienda, por ejemplo, calcula que son 10,000 millones de dólares, que es la estimación más baja. Un estudio binacional de aduanas estima que son entre 19,000 y 29,000. Y hay una agencia de inteligencia, una agencia de seguridad internacional, una multinacional de seguridad, que estima que lo que se lava en México oscila entre los 25,000 y los 45,000 millones de dólares. Entonces, esto nos plantea un problema muy de fondo, porque el estudio de la Agencia Binacional de Aduanas dice además que una parte muy importante de ese dinero, lo calcula alrededor del 25%, o hasta el 25%, se estaría lavando en las instituciones financieras convencionales. Si esto es así, entonces estamos en una situación totalmente paradójica, porque ese dinero es un factor de estabilidad financiera para el país. Paradójicamente. Claro, porque si retiras ese dinero, el sistema financiero mexicano quiebra. Entonces es un factor de estabilidad financiera y es a la vez lo que provoca la inestabilidad social en la nación. ¿En tu opinión se deberían de legalizar las drogas? Mira, yo creo que el tema es un tema delicado. Yo creo que hay, es decir, como todo en este mundo, hay cosas que hay drogas que se podrían legalizar y drogas que no se deberían de legalizar. Concretamente, la marihuana, por ejemplo, según muchos expertos es una droga bastante inocua, es una droga menos agresiva que el alcohol, y lo que es un hecho es que hay varios estados de la Unión Americana en los cuales está de facto legalizada. Entonces es como absurdo que en California la gente pueda pasearse por la calle fumando marihuana, y que esa misma marihuana, si se agarra en México, provocaría que el que la tuviera sería metido a la cárcel quién sabe cuánto tiempo. Pues bueno, si la tiene en México es para pasarla a California. Digo, ¿por qué es ilegal allá? ¿Por qué es ilegal acá y es legal allá? Es decir, eso no tiene sentido. Es decir, sí plantea un problema ético de fondo y sí plantea un problema legal. En este sentido, mantener ilegal a la marihuana ha costado más en términos de salud pública que lo que hubiera sido, digamos, despenalizar su consumo. Ahora bien, yo estoy convencido de que hoy en día ya la legalización no resuelve el problema. Lo podría haber resuelto hace 15, 20 años. Ahora ya no. Ahora ya es más difícil que lo resuelva, porque el crimen organizado ha operado como una gran industria moderna, como una industria multinacional, y se ha diversificado. Entonces, las drogas, el negocio de las drogas es uno más de los negocios del crimen organizado. Ellos
manejan desde la piratería al secuestro, al tráfico de órganos, al tráfico de niños, a la trata de blancas, todo. Entonces, eso ya no resuelve el problema. Ahora, en la parte de los narcocorridos, se están prohibiendo la transmisión en la zona fronteriza del país y no sabemos hasta dónde pueda llegar una medida de esta dimensión, sobre todo porque dicen que puede ser un mal ejemplo aspiracional para las generaciones que escuchamos o que vemos este tipo de ensalzamiento de algún personaje, pero también hay telenovelas de algunas cadenas extranjeras que, por ejemplo, hacen La Reina del Sur, ¿no? Una obra literaria que de repente la trasladan a la pantalla y también podría ser como una imagen aspiracional. ¿Estás de acuerdo en esta prohibición? Bueno, si nos fuéramos por esa lógica, tendríamos que prohibir todos los spots o un montón de los spots de los aspirantes a candidatos políticos, porque también es gente que después de que ocupa el cargo ya nos damos cuenta, generalmente nos enteramos de que tampoco es gente, tampoco son modelos a seguir, ¿no? Es decir, a mí me parece absurda la prohibición de los narcocorridos, y me parece que eso básicamente tiende a desviar la atención de la opinión pública, es decir, lo que hay que hacer, es decir, lo que este gobierno no ha explicado. Y no, el otro día Calderón se echó un discurso diciendo, todos los que no quieren que se ataque al narcotráfico, todos queremos que se ataque al narcotráfico, todos queremos que se combata el tráfico de drogas, pero queremos que se haga bien. Eso implica, entre otras cosas, que se ataquen las redes de lavado de dinero. Lo que no explica el gobierno es por qué no persigue las redes de lavado de dinero. Muy bien, Rafael Barajas, el Fisgón, aquí fisgoneando un poquito más de política, narcotráfico y mucho más. Si quieren enterarse en qué termina este libro, además de que es súper rápido leerlo, pero es muy delicado, pues acudan en este momento a comprarlo. Muchísimas gracias por esta entrevista, un placer para mí de manera personal. Él es Rafael Barajas, el Fisgón, y los dejamos en este día para que lo disfruten. Pásenla bien.